de prensa en la que habrá un pronunciamiento por parte de estas dos organizaciones indígenas y en el marco de lo que es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, un día muy importante para todas las poblaciones de nuestro continente, del planeta mismo, ya que la lengua materna. Marcial Sosa Mini Insanani Marcial Sosa Álvarez Nikutasi Belu Kanu Nyandavi incidencia Nikini Kashiki. Mi nombre es Marcial Sosa Álvarez. Tengo la fortuna de ser representante de la nación mixteca. Yo les... Queden con Can Arturo Allende, Quintachas, Canchún, un Can Muniscan, Pantepec, Puebla, el Chueran, que el Chuente, el Clima Jama, Che Ano, pues ma, y que la Cataya Yata, no, Ankin Amara Hachahan, Yuta Wilana Charcancho. Mi nombre es Arturo. Nanda ino Max Kuma y Testokne do Uco, Chiquit, Shal Sierra Nororiental de Puebla, Chiquin Cachiquin o de Tutunaco. Buenos días a todos, buenos días compañeros, a la prensa. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Sarmiento y vengo representando a la nación Tutunacú de la Sierra Nororiental de Puebla como consejero regional y nos toca Marcos Hilario, Juan Nipaki, Painin, Sancuel, Nican, Monechicoa, Pampatecnique, Tic, Itos que sigue Tlatoli, Tic Paleguia, Tuguay, Tlayicanca, Andrés Manuel López Obrador, Juan Hijo, Nican Ticate, Nictasocamate. Mi nombre es Marcos Hilario, vengo de la Sierra Norte del estado de Puebla, del municipio de Jicotepec de Juárez, soy indígena náhuatl y venimos a una reunión muy importante. Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Benito Luna López, vengo de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, municipio de Tlacotepec del estado de Puebla. Vengo levantando la voz, alzando la voz, levantando la mano en nombre de la nación Giwa Popoloca del estado de Puebla. Hoy 21 de febrero del año 2024 es el Día de las Lenguas Maternas de todo el estado, de todo el país, de todos los continentes. Y agradecemos a este presidente de la Cuarta Transformación que representa ANLO por poner los ojos, y no nada más los ojos, sino hacer justicia social a todas las naciones que han estado oprimidas. Y hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque las reformas a la Constitución se están llevando a cabo. Dios en Gandana. Gracias. Dogondojo Cotzini, Ano Almalidia Cisneros López Mino, Noshinondo a Recope Nandi, que Noshinondo no Giscongino, Mondida no Gun. Buenos días a todos, mi nombre es Alma Lidia Cisneros López, vengo de la comunidad de Buenavista de Cuauhtémoc, soy representante mazateco en la Sierra Negra del estado de Puebla y soy representante indígena. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muy buenos días. Soy Luis Eduardo Torres Molina, provengo de Tetela de Ocampo, en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, y soy miembro del Comité de Descendientes del Heroico Sexto Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, además de descendiente del coronel Manuel Molina y de otros próceres serranos que combatieron en la batalla del 5 de mayo. Es un honor encontrarme pues aquí entre ustedes el día de hoy. Snagit na kasi ma tapasuan kauniyan tuku ma king kasit tuku gilitay chu lukpasuwi mangis tamakuntay no
kata chuinaman shpalkata ima sha stlangil tamaku shlakatan kinda chuinkan sha pasia chuna nakasmataw ima tachuinin shlakata wantinta paksiapoy la tashlikaranga ma kimbultaman Puebla chuna wanti ma wa shkamanan wanti ma maktanokol anta akshishwe la talklawat spalakata salakagiltutu lakchiskuwin smi makorantano kinkachikinkan chuma kingamaktiputongoy siutakiwani akonimeh kichiwa y tanahuatiltahtol yehika ashkanika kinkakiti. Bueno, soy Alberto Becerril Cipriano. Yo denuncias y los diálogos, de manera que para 1956 el gobierno de Bangladesh tuvo que reconocer que el bengalí, que era la lengua afectada, la lengua negada, la lengua desplazada institucionalmente, tomara su lugar dentro del concierto lingüístico de ese país. Y así es como surge el reconocimiento, la lucha por la presencia de una lengua. Y sabemos que nuestras lenguas pues están siendo desplazadas. Hay un proceso de colonización y de desplazamiento porque siempre hay una lengua dominante, una cultura dominante que trata de eliminar a las demás, porque de manera errónea se ve como a las lenguas como un estorbo, y esa ha sido también la política en nuestro país. Las lenguas no son un estorbo. En nuestro país mucha gente, a mí cuando iba a la escuela me decían: estudia, hijo, porque así si tú aprendes español, hablar mi lengua no le estorba ni le afecta a la lengua dominante. Lo que quieren ellos es no esforzarse en aprender una lengua minoritaria, sino que la lengua minoritaria desaparezca, pero no era necesario eso. Pero entonces la lucha por la lengua materna sigue. ¿Qué son las lenguas maternas? Son todas, como decíamos al principio. Muchos se asumen como idiomas, poniéndolas en un pedestal, en un nivel de superioridad. Se piensa que el griego, el alemán, el francés son idiomas, y que las lenguas que se hablan y que no tienen una gramática, que no tienen materiales impresos. Los que estamos en ese campo estemos luchando por defenderlas, pero también defender que los que son hablantes las sigan hablando. Y también es importante que vayamos generando una reflexión, una corriente, una tendencia en la que se vaya desmitificando este colonialismo tan dañino, en la que se vaya desmitificando la idea de que las lenguas son un estorbo, y que se vaya fortaleciendo la idea de que nuestra mayor identidad, nuestra identidad más fuerte está en cuanto nosotros somos depositarios, pero también practicantes sociales de nuestra lengua. Entonces, esto es lo que yo podría abonar de manera muy lacónica, muy breve, acerca de la importancia de nuestras lenguas. Por eso el poeta dice: poco a poco mi lengua la fui sorbiendo desde el seno de mi madre, cuando mi madre me decía chichi, chichichi no coneo. Ahí estaba transmitiéndome desde su seno, desde la leche, el idioma. Todavía estaba yo en su vientre y ya se acariciaba el vientre y me decía chicoche no coneo, no conetzin, amo chichoca. Desde ahí estuvimos escuchando. A los 5 meses se activó nuestro oído en el vientre materno y empezamos a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Por eso, cuando pasó un año o un poco más de haber nacido, empezamos a verbalizar, a articular palabras que teníamos grabadas en un reservorio muy importante. Por eso ahora cuando se intenta enseñar las lenguas indígenas, muchas veces hay un fracaso. Uno escucha a los nuevos hablantes, a los nuevos alumnos que están hablando las lenguas de manera muy lejana a lo que es la fonética de las lenguas, lo original. Por eso es importante que los enseñantes aprendan fonética, fonología y sintaxis de las lenguas maternas, de la lengua que van a enseñar, y que la puedan enseñar con eficiencia, con calidad, para que sus aprendientes las aprendan de manera original, para que no se deforme la lengua. No estamos peleados con la idea de que las lenguas evolucionen. Las lenguas no son estáticas, las lenguas evolucionan con el tiempo, cambian, adquieren préstamos de otras lenguas, se enriquecen unas a otras, pero es muy importante que nosotros aprendamos a decir
nuestras palabras como las dicen las abuelas. Cuando yo intento decir algo o traducir algo, me remito a hace 30 años cuando vivían mis abuelas y pienso, ¿cómo lo diría la abuela? Y empiezo a escuchar, a imaginar y descubro en ese discurso imaginario cómo la abuela me está diciendo esa palabra que necesito y entonces la recupero. Por eso estamos apasionados por la lengua, enamorados de nuestra lengua. Mucha gente se queja de que la lengua se está perdiendo inexorablemente y parece que no podemos hacer nada. A mí me asombra que muchos maestros, penosamente, yo soy maestro, pero muchos maestros bilingües, les digo, ¿cuántos años llevas en el servicio? Pues llevo 10 años o 15 y ya hablas la lengua. No, es que no he podido, es que no me da tiempo. Pero yo veo a la enfermera que llega a la comunidad y se va a los 2 años hablando, leyendo y escribiendo la lengua de la comunidad, porque ella lo practica en su trabajo, habla con la gente. Pero el maestro tiene ese sentimiento de no acercarse a la lengua de la gente, prefiere hablar español, imponer el español, legitimar el español y olvidar, ignorar, no hacer caso de su propia lengua. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Una de las estrategias más importantes para el fortalecimiento de nuestras lenguas debe de ser la recuperación de nuestra identidad, la reanimación cultural, la reafirmación étnica, que adquiramos una conciencia de clase, que no sigamos pensando que el inglés es lo alcanzable, lo deseable para una mejor civilización. Tenemos que enamorarnos. La lengua náhuatl, por ejemplo, que yo hablo, me fascina porque cuando yo digo en español olvido, busco en el diccionario y dice que olvido es pérdida de un dato o una información en mi cerebro. Pero cuando yo digo olvido en náhuatl, digo nimitzelkawa. Nimitz yote, el pan es mi pecho, mi corazón, mi tórax. Kawa, abandonar. Olvidar en náhuatl es yo te abandono acá en mi pecho. Y al revés. Recordar es nimitzelnamiki. Nimitz yote, otra vez el pan, pecho, corazón. Namiki, encuentro. Aquí en mi corazón es donde te vuelvo a encontrar. Por eso me fascina y analizo la morfología, la sintaxis, la prosodia de nuestra lengua. Y entonces eso es lo que queremos transmitir a toda la gente que sea hablante de una lengua. Analicen su lengua, vean la belleza que hay en el fondo, escuchen cómo habla la abuela, cómo dice metáforas cuando nos está hablando. Estamos tan acostumbrados a ello que no nos damos cuenta de la belleza poética, la belleza literaria que hay en nuestros idiomas y por lo cual deberíamos estar enamorados de ellas y no dejarlas morir, no dejarlas desaparecer. Y no solo dejar que los hablantes hablen, sino nosotros también aprender y cuando aprendamos bien, enseñar. Eso sería pues un aporte importante en este día y siempre, todos los días deben de ser el día no solo internacional, sino mundial de las lenguas maternas, todos los días. Nuestra lengua la usamos todo el tiempo que no nos damos cuenta de su importancia. Nuestra lengua es como el oxígeno, es muy importante, no podríamos vivir más de 3 minutos sin oxígeno, pero no nos damos cuenta y no lo valoramos. Seguimos haciendo humo, seguimos contaminando el ambiente, pero ahí está el oxígeno, siempre a la orden, siempre circulando por nuestro torrente sanguíneo, siempre dándonos vida, pero no nos damos cuenta. Tenemos que reflexionar así también con nuestras lenguas. Ahora cedo la palabra al licenciado y maestro Eduardo Torres Molina, quien es descendiente del coronel Manuel Molina, combatiente de la batalla del 5 de mayo y todo el proceso de la intervención francesa hasta 1867, y que todavía algunos de los abuelos están ahí en Tetela, en Tatosca, haciendo recordatorio de esas historias. Le vamos a ceder la palabra al licenciado, que también es integrante del Comité de Descendientes del 6º Batallón Guardia Nacional de Tetela y Xochipulco. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues, distinguidos representantes de los medios de comunicación, miembros del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y miembros del colectivo Comité de Descendientes del Heroico 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla,
personas que nos honran con su presencia, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nos encontramos reunidos en este Día Internacional de la Lengua Materna para que tanto consejeros estatales como de los 7 pueblos indígenas de nuestro estado y descendientes de combatientes de la batalla del 5 de mayo de 1862, agrupados en este colectivo que, como he señalado, se denomina Comité de Descendientes, hagamos un pronunciamiento en torno al paquete de reformas constitucionales presentadas por el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero de este año, particularmente en relación a aquellas que atañen a nuestros pueblos indígenas. Esto conlleva una relevancia significativa para nuestra entidad, debido a que ocupa el 3er lugar a nivel nacional en cuanto a población indígena por el criterio de hogar y el 4º lugar en relación a la población de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena. Pero más allá de eso, por el hecho de que todas y todos somos parte de una nación pluricultural, y la realidad es que nuestra sangre corre precisamente la sangre de nuestros pueblos, es pues un deber cívico alzar la voz. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿quiénes somos? Permítame clarificar este interrogante. El Consejo Estatal de Pueblos Indígenas es un consejo emanado del pueblo, a través de un proceso de consulta llevado a cabo entre 2022 y 2023 por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo local, que conllevó la promulgación de importantes reformas a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. Proceso de consulta previa, libre e informada que debo destacar es hoy por hoy un referente a nivel nacional. Este consejo es fruto de asambleas municipales y regionales llevadas a cabo con nuestros hermanos nahuas, tutunacús, mixtecos, tepehuas, otomís, enguivas, mazatecos de toda la entidad. Mientras que el colectivo Comité de Descendientes del Heroico Sexto Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla es un colectivo plural que desde 2010 agrupa a descendientes de aquellos heroicos serranos que ocuparon el puesto de honor y gloria aquel memorable 5 de mayo de 1862, haciendo frente primeramente al ejército francés que trataba de apoderarse de México y que pelearon por 5 años más hasta la derrota de Maximiliano y el triunfo de la República en 1867. La lucha de nuestros ancestros en defensa de México es hoy la inspiración para luchar por la reivindicación de nuestros pueblos indígenas, forjadores de nuestra patria. Y es para nosotros, quienes mantenemos viva su memoria, pues un deber cívico, como dije, alzando la voz en espera de justicia histórica, justicia social y reivindicación, pues fueron nuestros ancestros los constructores de nuestra patria. Ellos defendieron esta tierra con machete en mano. Hoy lo hacemos a través de la pluma, el conocimiento y el derecho que asiste nuestras palabras. Es para nosotros, pues, como descendientes, como he dicho, una responsabilidad para con la patria, contribuir desde nuestras trincheras personales a la resolución de los múltiples problemas sociales que nos atañen, para preservar nuestra casa en común, nuestra tierra, para contribuir al desarrollo y bienestar de nuestro México y de sus habitantes. Los defensores de la República no han muerto. Estamos aquí, prestos para defender a México y las transformaciones que necesita nuestra patria. Y aquí seguiremos, siempre presentes. Muchas gracias. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al licenciado Marcos Hilario Cruz, presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas del Estado de Puebla. Muchas gracias a todos. Gracias, compañero. Hoy, 21 de febrero, hacemos un pronunciamiento de los 7 pueblos indígenas del estado, de nuestro estado de Puebla, a través de este Consejo Estatal. Y nos pronunciamos en favor y en apoyo al proyecto de decreto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presenta ante el Congreso de la Nación.
para reformar el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a los congresistas del Poder Legislativo del Honorable Congreso de la Unión, a ustedes, los medios de comunicación, a los habitantes indígenas de todo el estado de Puebla, nahuas, totonacas, otomíes, tepehuas, mazatecos, mixtecos, a los afromexicanos que habitan o que cohabitan en nuestro estado de Puebla. Esta comisión del Consejo Estatal, cuyo fundamento legal se encuentra en los artículos 98 y 99 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. En esta ocasión apoyados por el Comité de Descendientes. Muchas gracias por ese apoyo para estar aquí. Hacemos ante ustedes este pronunciamiento de absoluto apoyo al presidente de la República, a estas iniciativas de reforma que el 5 de febrero pasado presentó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión, ya que para nosotros es un acto muy importante que reivindica la justicia, la inclusión, el reconocimiento a los pueblos históricamente excluidos en nuestra propia casa, en nuestra propia nación. Un movimiento que inicia el 1 de enero de 1994 con un movimiento muy importante a nivel nacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1995 se militariza y se trata de descabezar a este movimiento indígena que reivindica los derechos de los pueblos originarios de todo el país. En 1996 el gobierno firma los acuerdos de pacificación y concordia, pero este acuerdo entre el gobierno y el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se incumple, es decir, queda en letra muerta y pasan largos años hasta que un presidente, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, toma el asunto y hace justicia por primera vez, algo que estábamos esperando los pueblos originarios, dando así cumplimiento al anhelo de paz, de justicia, de democracia que representa este hecho histórico en el México moderno que nos toca vivir. Pasaron 3 movimientos importantes: el de la independencia, la revolución, la reforma, y es en esta cuarta transformación en que se da este acto importante. En los 3 movimientos anteriores, miles o millones de indígenas perdieron la vida, derramaron sangre por luchar por sus derechos y no había el reconocimiento en la norma, en la ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador le ha llamado la cuarta transformación o humanismo mexicano. Y creo que bajo los principios tan importantes de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Y para nosotros los indígenas poblanos y los mexicanos que nos hermanamos en el país, será inmortal una frase muy importante que el presidente ha tomado en serio: daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas. Y con esta acción en materia de legislación,
el presidente está saldando una deuda histórica del periodo neoliberal. Con este proyecto de decreto que se contiene en una gaceta que presentó el presidente de la República el 5 de febrero pasado, una gaceta bajo el número 6457-6 que presentó en Palacio Legislativo, por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país en materia de pueblos y comunidades indígenas. Ahora podemos decir que esta también es nuestra casa. Ahora podemos sentirnos a gusto, aunque hay mucho por hacer. Y sin embargo, podemos disfrutar en igualdad de circunstancias de nuestros derechos y que con la voluntad política de los legisladores que deberán quedar atrás actos en contra de los pueblos indígenas como el racismo, la discriminación, la exclusión, la desigualdad social, económica, política y toda una serie de injusticias que hemos padecido a lo largo de la historia desde la conformación del Estado mexicano. Una situación ya moralmente insostenible, debiendo ser vergonzosa por las élites o sectores elitistas, ricos y potentados, y como dice el presidente Obrador, los de arriba. También es vergonzoso ante el mundo, es decir, vergonzoso no solamente en México que no se reconocieran los derechos de los pueblos originarios. Es vergonzoso ante el mundo porque, en principio de cuentas, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraín firmados entre el gobierno y el EZLN tiene su fundamento y sus principios legales, filosóficos y legales en un instrumento internacional como es el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y por lo tanto, ese incumplimiento a los pueblos indígenas de México, entre ellos los poblanos, los indígenas poblanos, que somos 7 naciones importantes que estamos aquí presentes, fue una evidencia que faltaba el reconocimiento de los derechos de los indígenas a nivel internacional. El avance y el desarrollo de un país pluricultural, multiétnico, multinacional, como es nuestro país, nunca va a ser posible si no se reconoce desde el marco normativo el derecho a la existencia de nosotros, de los pueblos indígenas, que tenemos derecho a disfrutar de nuestra cultura, de nuestros territorios, de los recursos naturales, a organizarnos respetando la autonomía y el respeto a nuestras formas de gobierno. Necesitamos disfrutar de un desarrollo con genuina identidad. Y para ello siempre fue necesario reformar la Constitución. De hoy en adelante podremos llamar a ese documento que se le conoce como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podremos decir ahora que también es nuestra Constitución. Porque de lo contrario, ha sido una Constitución hecha a modo para grupos elitistas, desfavoreciendo siempre a las mayorías y a los pueblos indígenas. Era urgente cambiar aspectos fundamentales, como es el reconocer que era urgente modificar el artículo 2 de la Constitución. Reconocemos y nos manifestamos en apoyo a esta iniciativa de reforma a favor de los pueblos indígenas que ha propuesto nuestro presidente de la República,
y que el Congreso de la Unión nos escuche. Que el Congreso Federal sepa y en consecuencia actúe. Que desde 2019 el Poder Ejecutivo inició una serie de consultas en todos los pueblos en un proceso de diálogo y consulta sobre temas y derechos de los pueblos indígenas. Esta iniciativa recoge el sentir de los pueblos indígenas de Puebla y de los 68 grupos indígenas de México. Está nutrido por amargas experiencias, pero con acciones hacia la reivindicación de nuestra dignidad y la de nuestros hijos y de las futuras generaciones. De millones de mexicanos y poblanos también, poblanos indígenas, que sufrimos el embate del neoliberalismo, siendo una larga noche de sufrimiento y de calamidad, cuyas consecuencias serán imborrables. Pero con el presidente de la República nos reivindicamos. Desde el estado de Puebla, los indígenas poblanos expresamos al presidente Andrés Manuel el reconocimiento que hace en esta reforma. La composición pluricultural y multiétnica en que se erige originalmente el Estado mexicano y que se reconozca nuestro derecho a nuestras autoridades, nuestras formas internas de gobierno y nuestros sistemas normativos, respetando los derechos humanos. Que se reconozcan nuestros criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción, y agradecemos y apoyamos la determinación y la voluntad política de reconocernos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gracias por considerar nuestros derechos en los puestos de elección popular y a los cargos de representación y acceder a los cargos públicos. Hoy podremos disfrutar sin discriminación alguna el rescate y la promoción de nuestras lenguas, tanto en espacios públicos como privados. Por considerar nuestras peticiones en materia educativa, medicina tradicional, podremos desconocer aquellos planes que se construyen sin los pueblos indígenas, porque toda acción de gobierno que tenga influencia en nuestra vida cotidiana deberá ser consultada de manera libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Puedo decir que hay una experiencia en el estado de Puebla de donde se deriva justamente la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que por una acción de inconstitucionalidad fue echada abajo, y hasta que se consultó a los pueblos originarios, hoy somos punta de lanza en el país y tenemos una ley que reconoce nuestros derechos. Y así será con los planes de desarrollo municipal en todo el estado de Puebla. Y así será en el plan de desarrollo estatal. Seguiremos el ejemplo del presidente de la República que consultó, y ahí estamos considerados en sus planes de desarrollo. Los pueblos indígenas podremos con estas reformas vernos fortalecidos, nuestros procesos económicos sustentables. Agradecemos y apoyamos desde los pueblos indígenas de Puebla el que se determine por mandato de ley y mediante criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas que serán administradas directamente por las comunidades, sin descuidar la sujeción a las normas para este efecto. Nada es mejor que esta modificación maestra para erradicar la corrupción que caracteriza a muchos servidores públicos, teniendo en el abandono y el rezago a los indígenas y acrecentando a diestra y siniestra la desigualdad social por acumulación.
Gracias y ratificamos nuestro apoyo a la reforma en materia educativa para los indígenas con característica intercultural y pertinencia cultural. Es plausible ver su iniciativa en materia de salud, alimentación, vivienda, educación, servicios sociales básicos que mejoren las condiciones de vida de nuestras comunidades indígenas y la biodiversidad, en un proceso de desarrollo integral de nuestras comunidades. Se contiene en esta reforma planteada el acceso a la propiedad y posesión de la tierra. Mejorarán sin duda nuestros medios de comunicación. Sabemos que contaremos, aún en ausencia del presidente de la República, porque está a punto de terminar su mandato, de los beneficios de esta propuesta legislativa en las actividades productivas, desarrollo sustentable, incrementará la producción, la capacidad productiva, los procesos de producción y de comercialización. Conocemos su preocupación por los migrantes y aquí también vertimos nuestras propuestas en los foros antes referidos, toda vez que la migración tiene causas, pero además consecuencias que se pueden evitar a través de políticas públicas como estas. Gracias por considerar a nuestros hermanos afromexicanos que habitan también en nuestro estado de Puebla, de quienes son reconocidos sus derechos en las mismas condiciones de cualquier otro mexicano. Hoy, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas y a nombre de los hermanos nahuas, totonacas, a todos los que están presentes, a los hermanos otomíes, tepehuas, mazatecos, mixtecos, popolocas, además de nuestros hermanos afromexicanos asentados en nuestra demarcación estatal. Esta comisión del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y el Comité de Descendientes del 6º Batallón de la Guardia Nacional manifestamos enérgicamente nuestro apoyo a estas reformas a las que hemos hecho alusión. Expresamos a usted, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro agradecimiento porque dignifica con esta acción la vida de millones de indígenas y reconocemos el salto agigantado a favor de la unidad nacional y el humanismo mexicano. Pedimos y estaremos atentos al hecho fáctico que en la materia corresponde a diputados y senadores. Su papel histórico que conlleva la aprobación de este planteamiento será un hecho revestido de humanismo y que les colocará en los anales de la historia. Hoy tienen una oportunidad de aprovecharla y votar en sentido positivo a favor de los pueblos indígenas. Les traerá paz a su memoria y a sus almas, porque realizarán en su vida el más alto valor a que se puede aspirar realizar un servidor público: saldar las deudas sociales, históricas, recobrar nuestra dignidad arrebatada y con la frente en alto recibirán en nuestras 68 lenguas indígenas y específicamente en las 7 lenguas originarias de Puebla el eterno agradecimiento de quienes, esperanzados de mejorar su situación, nuestra situación, un día votamos por ustedes y llegaron a su curul que hoy puede cambiar la historia. Finalmente, debo reconocer que en Puebla nuestro Congreso ha dado un paso adelante con la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de nuestro estado. Pero esperamos pronto se revise y se armonice la norma, el derecho indígena, concatenando los principios rectores del derecho internacional, nacional y local. Es cuanto. Muchas gracias. Pasta katsini irtala lu stitum amamente chuvirmin de la capacita. Muchas gracias por esta participación directa, certera, como son también
todas estas propuestas a las que ha hecho alusión. Vamos a dar el espacio para las preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación aquí congregados, así que está abierto el espacio. Yo tengo solo una pregunta. ¿Considera que el Congreso de la Unión apruebe esta iniciativa, esta reforma constitucional? ¿Cuál es su perspectiva? Estoy cierto y seguro que sí. Y sin embargo, desde aquí le pedimos al Congreso Federal la aprobación y a los congresos estatales. Pero los indígenas de Puebla y de México estamos esperanzados en que el Congreso Federal asuma su compromiso histórico, social y en la ética de su responsabilidad. Seguramente saldarán la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas del país. Entonces estamos muy positivos todos y sabemos que hay muchos diputados que se manifiestan en favor de los derechos de los pueblos indígenas, salvo que haya intereses particulares, muy personales de cada uno de ellos o de algunos de ellos. Pero yo no tengo ninguna duda que el Congreso aprobará esta iniciativa que presenta el presidente de la República. Pero ya en este periodo, porque se necesita mayoría calificada, entiendo, ¿no? ¿Y no la tienen? Sí, se necesita mayoría calificada para que pueda aprobarse y sin embargo hacemos un llamado a la conciencia de todas las manifestaciones políticas, de todos los grupos políticos, porque conviene a la nación, conviene al gobierno dar una muestra al mundo. No solamente el problema de los derechos de los pueblos indígenas no es un caso específico ni es local, es nacional, es de México, pero también tiene impacto internacional. No puede seguir México violentando los derechos de los pueblos indígenas de su demarcación territorial, porque los ojos del mundo están puestos en estos procesos legislativos y México es un país que va a la vanguardia del reconocimiento de los derechos de todo el país, y entonces yo dudo que haya un solo diputado que niegue el derecho a una vida digna, a una vida que merecemos todos los mexicanos. Y con respecto a Puebla, ¿cuáles son los retos en Puebla, del estado de Puebla? Los retos del estado de Puebla, creo que en primer término hemos dado, como lo mencioné, ya un paso muy importante. En un acto de inconstitucional, donde los diputados presentan una reforma, pero la Suprema Corte de Justicia rechaza esta reforma, porque carecía de la consulta a los pueblos indígenas. Y entonces, creo que es importante que, lo que decía hace un rato, somos como el Estado que ha dado un paso adelante debido a que se hicieron las consultas, se conformó este consejo y somos vigilantes, estamos como observadores de todo lo que se ha venido realizando, y quiero aprovechar el espacio para agradecer y felicitar a nuestros diputados locales porque han dado muestra de que tienen voluntad política
para legislar en favor de los derechos de los pueblos originarios del Estado de Puebla. Pero ¿qué faltaría, digamos? ¿Qué falta? Ya comentó que tienen que tomar en cuenta el presupuesto, los tienen que consultar, eso es lo que se tiene que, digamos, aterrizar ya en los próximos planes de desarrollo municipal y estatal. Sí, efectivamente, creo que hace falta eso, considerar presupuestos transversales que aterricen en beneficio de los pueblos originarios. Estamos en la construcción de planes de desarrollo, como ya lo hicimos con los compañeros del sur, de Tehuacán, de la Sierra Negra, y estamos trabajando en la misma materia con cada una de las regiones de nuestro estado. Estamos participando en la construcción de planes de desarrollo estatal y esperamos que estos planes sean tomados en cuenta, que sin duda lo será en el plan de desarrollo estatal del próximo gobierno estatal. Este gobierno, pues creo que ya casi se nos va, pero no tenemos duda que el próximo gobierno estatal, en el próximo sexenio, los pueblos originarios tendrán respuesta. ¿Han tenido acercamiento con el senador Alejandro Armenta? Hemos hecho algún planteamiento, lo haríamos con las personas que se dedican al noble oficio de la política, porque esto no es de partidos, esto es de interés público, y sin embargo le hemos hecho algún planteamiento. Él está comprometido con el desarrollo de los pueblos indígenas, hemos escuchado ese planteamiento y creo que tenemos la esperanza de que puede ser un buen gestor para el desarrollo de los pueblos indígenas. Gracias.